¿Lo tenemos, iglesia? Eso, que todos lo leamos, que todos podamos leer lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Hermanos, estamos en un mundo donde ya es literalmente imposible contar cuántas religiones existen. Es imposible, ya no se puede contar de la cantidad de religiones que existen. ¿Y esto qué muestra? Muestra que a pesar de todo lo que se diga, hay demasiado relativismo moral. Demasiado relativismo moral. Cada quien dice tener una verdad. Y todas ellas son la respuesta del hombre rechazando a Dios. Literalmente, inclusive a veces estando y siendo parte de una congregación, podemos nosotros estar rechazando a Dios. Inclusive hasta estando congregándonos en una iglesia. Asistir a una iglesia no es suficiente, porque eso demanda de cada uno de nosotros una respuesta al Señor. Todas ellas son una respuesta del hombre ante su vacío existencial y, como lo dije, y un rechazo frontal a la oferta del Dios verdadero al hombre. El cristianismo tiene una oferta que ninguna otra puede superar. Te lo puedo garantizar. Ninguna otra religión puede superar la oferta que Dios nos hace a través de Jesús. Y si tú quieres descubrirla, quiero que me acompañes en este viaje por estos versículos. Espero que tú descubras cuál es esa oferta. Lo primero que quiero compartirte es que hay una invitación muy bella que el Señor hace en estos versículos. ¿Y qué dice el Señor allí? Dice: vengan a mí. Vengan a mí. Mira que es el mismo Jesús el que nos hace la invitación. Y en la Biblia hay varias invitaciones que Él hace a la humanidad. Por ejemplo, Él dice que vengan a Él los que estén sedientos también. Pero esta no es una invitación a un sistema religioso. Yo creo que a veces caemos presa del engaño de buscar un sistema religioso. Inclusive a veces nos hacemos demasiado partidarios de un líder religioso. Pero Jesús nunca nos dijo eso. Jesús, ¿qué dice aquí? ¿Vengan a quién? A mí. A mí. Tenemos que venir a Jesús. A Jesús. Y Él te está invitando a que te encuentres con Él. Porque si tú te encuentras con Él, tu vida va a ser transformada. Mira que Jesús dice que en esta promesa que Él quiere traer alivio, quiere traer descanso. Pero ¿por qué la gente se cansa? Porque a veces está siguiendo sistemas religiosos. A veces está siguiendo personas. Y no está siguiendo a Jesús. Por eso, la invitación tan especial y maravillosa que el Señor hace hoy a su iglesia es a venir a Él. Hoy viniste a la iglesia, pero detrás de eso hay una invitación de Jesús para ti, a que tú vengas a Él, a Él. Hermanos, déjeme decirle que con los años que tengo de ser creyente, a veces uno cae sin darse cuenta en ese sistema. Y entonces nos volvemos adeptos a un pastor, a un movimiento religioso, y sin darnos cuenta hemos cambiado el sentido y hemos dejado de venir a Jesús. Inclusive a veces caemos en ese error trágico de buscar la aprobación del pastor, de buscar la aceptación de un liderazgo, de querer parecer o aparentar ser alguien en una iglesia. Y Dios no quiere eso. Él dice: vengan a quién? A mí. Vengan a mí. Vengan a mí.
La humanidad tiene disponible en Jesús la fuente de su plenitud. Si tú vienes a Jesús, tú vas a disfrutar de una plenitud que nadie te puede brindar. Ni siquiera el mejor pastor, porque hay pastores bien intencionados. Pero aún con todo y eso, nos equivocamos. Tenemos errores. Como dicen por ahí, entre comillas, a veces pelamos el coco. Jesús jamás pelará el coco, porque Él es glorioso, Él es lleno de gloria, lleno de plenitud. Así que la humanidad tiene disponible en Jesús esa fuente de plenitud. Todos los vacíos existenciales se terminan cuando venimos a Él. A Él. A Él. No sé cuántos años lleves de ser o considerarte cristiano. Pero ¿qué pasa si hoy tú aceptas esa invitación de venir a Él? A Él. Vienes a la iglesia, pero vienes a Él. Le entregas tu vida, pero te entregas a Él. Es a Él. Ahora, Él dice aquí, vengan a mí, todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Y cuál es la carga? Mira, meditando y viendo este pasaje en su contexto, descubrí algo que no había entendido hasta hace unas semanas. Y estoy contento de poderlo compartir hoy contigo. La carga no necesariamente es el cansancio. La carga no necesariamente son las preocupaciones del día a día. La carga es, en primer lugar, el pecado. ¿O me vas a decir que el pecado no es una carga pesada? El pecado es una carga pesada. El pecado es algo tedioso, pesado de llevar. Y Él dice que Él quiere traer descanso para los que estén cargados. Yo creo que esto nos lo podría decir cuando estemos en el cielo la mujer que fue descubierta en pleno acto de adulterio. ¿No fue llevada ella delante de Jesús cargada de pecado? Ya entregada a ella a la muerte, porque lo que decía la ley era que debía morir lapidada. Pero Jesús le trajo descanso. Jesús trajo descanso a esa mujer cargada de pecado, de culpa. El pecado genera esclavitud. Entre más nos metemos con pequeños hilos de pecado, terminaremos siendo esclavos del pecado. Terminaremos enredados en situaciones que después no podemos ni explicar. Pero ¿cómo terminé yo en esto? El pecado genera esclavitud. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa del Señor. Y como consecuencia, dice Romanos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Y hablando emocionalmente, el pecado no genera paz. El pecado no genera tranquilidad. El pecado, al contrario, genera miedo, temor, ansiedad, zozobra, culpa. La carga del pecado es demasiado fuerte. ¿Cómo cambió la existencia de Adán y Eva después de pecar? Lo tenían todo, pero después de eso terminaron escondiéndose de aquel que los amaba más que cualquier otra persona en el universo. Terminaron con temor, llenos de vergüenza. El pecado es una carga. Contrario a lo que el mundo promueve, abrazar el pecado es la causa de tanta maldad y destrucción. Por eso el pecado hay que darle la espalda si queremos vivir en paz. El Señor viene a darle a todo el que en Él cree descanso de esa carga. Descanso de esa carga. A veces nos cuesta perdonarnos. A veces nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Y a veces, aún sin darnos cuenta, hacemos lo que algunos religiosos hacían y a veces hasta hacen ocultos, en secreto. Nos flagelamos. Nos flagelamos. Y aunque no se vean las heridas en la espalda, en el alma están esas heridas. Y no nos damos la oportunidad de recibir el perdón de Dios y de seguir adelante con su oportunidad.
¿Qué más es la carga según ese contexto? Usted lo puede leer después de que se acaba este capítulo 11, versículo 12, no lo vamos a leer ahora, tranquilos. Pero esa carga, indiscutiblemente, para ellos era la ley. La ley. La ley era una carga. ¿Por qué? Quiero que lo entendamos de una forma correcta, porque ¿cuál fue el propósito de Dios al introducir la ley? Dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Está diciendo el Señor a través de Pablo. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Hermanos, debemos entender que la ley como tal tenía como propósito que la humanidad no pudiera excusarse más diciendo no tengo pecado. Ese era el propósito de Dios con la ley, mostrarle al hombre su pecado. A través de la ley el Señor muestra nuestro pecado. ¿Con qué fin? Primero, para que reconozcamos que tenemos un Dios justo. Su ley es santa. Su palabra y sus demandas son rectas, son justas. Número 2, para que a través de ello, reconociendo nuestro pecado, entendiéramos la necesidad de salvación. De salvación. Dios no nos deja convencidos de pecado sin la opción de tener un Salvador que a través de su sacrificio nos redima. Dijo Spurgeon que si nosotros le señalamos a la gente su pecado, pero no le mostramos a Cristo, no seríamos diferentes a Satanás. El Señor amorosamente nos señala a través de la ley nuestras falencias, pero su propósito también es llevarnos a la conciencia de que necesitamos salvación. Y de eso se trata todo el sistema de sacrificios del antiguo pacto. Era algo temporal, porque lo eterno vino a través de Jesús. Pero a través de esos sacrificios y de esos sistemas, el Señor quería llevar a su pueblo a que entendieran: necesitan redención, necesitan expiación, necesitan alguien que venga y los lave, hasta que llegó lo perfecto, como lo dice aquí el Señor en Gálatas 3:19. Entonces la ley como tal fue entregada para mostrar el pecado. Y dice después, déjenme leérselo en Hechos 15, 8 al 10. Los mismos apóstoles reconocen que esto era una carga. Dice en Hechos 15, 8 al 10, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, miren esta pregunta, no la pierdan de vista, porque es una pregunta muy importante. ¿Por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Es decir, que ellos eran conscientes de que a pesar de que la ley venía de Dios, de alguna manera generaba carga en el alma de cada persona, porque los convencía de su pecado. Pero, ¿sabe usted que la misma palabra de Dios dice que con una sola infracción de la ley ya eran dignos de condenación, reos de muerte? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo en Hechos que se hace una reunión porque habían algunos judaizantes que habían creído en Cristo que estaban diciendo: no, ellos tienen que guardar la ley, ellos deben circuncidarse, todo como nosotros. Pero estaba muy claro que el Señor les había dado a ellos el Espíritu Santo, es decir, a los gentiles, a los no judíos, sin haber obedecido nada de la ley. Solamente el único requisito era la fe salvadora, haber creído en Jesús. Y el Señor los limpió con solo creer. Pero ellos querían que ellos también recibieran ese yugo, pero ellos mismos reconocen que ni ellos ni sus antepasados pudieron llevar ese yugo. No pudieron. Hermanos, qué tedioso cuando la vida cristiana se vuelve solo en un no hagas, deja de hacer, porque no estamos entendiendo de qué se trata la vida cristiana. La vida cristiana es venir a Jesús y hacer todo lo que a Él le agrade. Pero si hacemos
todo, es decir, no hago eso, no hago lo otro, pero no estoy siguiendo a Jesús, ¿saben qué nos convertimos? En personas religiosas, en personas aparentes. Y Dios no quiere eso. Dios quiere personas sinceras, que reconozcan sus falencias, sus debilidades, y que puedan venir a Él con esa carga del pecado. Pero además, quiero decirle algo más que significa esa carga que Él quiere quitar. Y es el sistema religioso inventado por los hombres. Hay muchísimos sistemas religiosos inventados por los hombres. Y cada vez, cuando ese sistema es instaurado por el hombre, en lugar de traer paz, en lugar de traer plenitud, genera hipocresía, genera religiosidad. No hay conversión, hay simplemente maquillaje. Y la gente termina desviada de Jesús. Mira, los judíos habían sido víctimas de muchas modificaciones a lo que Dios había establecido hasta ese momento. Cuando Jesús está diciendo eso, muchas normas adicionales habían sido establecidas por los fariseos y los saduceos. Muchas normas adicionales. ¿Por qué? Porque a ellos les pareció más central la ley que el Dios que dio la ley. Empezaron a añadirle normas y normas y normas y normas, tanto que ya era literalmente tedioso llevar esa carga. Estas modificaciones eran normas establecidas por los fariseos de la época, y a eso se refirió el Señor. Mire, Mateo 23:4 dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. En lugar de traer descanso, ¿qué hacían esas normas de hombres? Generaban peso que era insoportable para las personas. Y dice, lo más tremendo es que dice, jamás mueven un dedo para liberar la carga. Es decir, ellos inventaban todas estas exageraciones y adiciones a lo que Dios había dicho, pero a ellos no les importaba nada. Es más, ni ellos las cumplían, ni ellos. Y más adelante, mire lo que dice allí en los versos 5 al 7, ahí en Mateo 23, sigamos leyendo. Mire las consecuencias de la falsa religiosidad y de cargas inventadas por hombres. Todo lo que hacen es para, ¿qué dice ahí? Aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con los versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Hermanos, ¿sabe qué pasa cuando caemos en un sistema inventado por el hombre? Terminamos adulando a sus líderes. Triste esto, ¿no? Cuando tenemos un rey tan bello y tan glorioso como Jesús. Pero a veces, sin darnos cuenta, terminamos más pendientes de si del líder, del pastor, de la persona que me aconseja, y nos volvemos, perdónenme, esta palabra va a sonar fuerte, pero a veces nos vuelve hasta lambón. ¿Sí? Como lambón. ¿No? Nosotros, a quienes Dios nos ha dado el privilegio de la gran responsabilidad de pastorear, somos simples personas a quienes Dios nos ha dado una función, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos. Y todos fuimos amados de tal manera que Dios dio a su único hijo, todos en la iglesia. No debe existir una cultura de alguien más importante, de alguien a quien yo no mire, de alguien a quien yo no salude, de alguien a quien yo me sienta superior. Dios nos libre de eso, hermanos, en la iglesia. Amén. Pero pasa. Pues dice este texto que leímos, miren, todo lo hacen para aparentar. Y viven tratando de que la gente vea, wow, cómo sabe de Biblia,
y mire y se hace adelante porque es la persona más importante y es amigo del pastor y es cercano a su familia. Yo no quiero eso, hermanos. Porque aquí todos somos amados por Dios. Amén. Todos somos amados por Dios. Todos. Alguna vez, y esto fue idea de Cata, alguna vez, ¿por qué no hacen un altar? Y dijimos, no. Todos estamos en el mismo nivel. Todos estamos en el mismo nivel. Yo también soy un pecador salvado por gracia. Y Dios también está trabajando en mi vida. No se imagina cuánto en estos días. Dios está trabajando en mi vida. Y todos somos personas que podemos acercarnos a Dios a través de Jesús. Todos. Entonces, hermanos, la carga podemos resumir: número 1, el pecado; número 2, la ley que era temporal; y número 3, los sistemas religiosos inventados por el hombre. Yo creo que algunos podrían darnos testimonio de lo que significa caer en eso. Y yo sé que uno sale más aburrido, que uno dice, no, ¿quién me mandó a mí? Y uno termina decepcionado. Y uno dice, cuando uno, pues a veces ve la carita no tan amable, cuando uno mira el cobre, y uno dice, pues claro, a mí Dios nunca me dijo que pusiera mis freneros, sino en Él, porque Él dice, vengan, ¿a quién? A mí. Es al Señor. Y yo le ruego, por favor, si usted es cristiano, no caiga en eso, porque se va a pegar una estrellada terrible y va a ser doloroso. Y va a terminar sediento y va a decir, pero ¿qué me pasó? Si el Señor prometió que me iba a dar plenitud, sí, el Señor lo prometió, pero tal vez es que no estás buscando al Señor. A veces cuando esta congregación no es muy numerosa, pero en congregaciones numerosas es fácil uno como ocultarse y que nadie sepa el proceso de uno, ¿cierto? Entonces uno está ahí y ve que toda la gente hay como una aflicción, entonces todos adoramos y todos asistimos. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Que usted sea conocido por Dios. Usted sea conocido por el Señor. Eso es lo más relevante. ¿Qué ofrece el Señor a todos los que vienen a Él? Aquí nos ponemos a ver cosas muy bellas. Déjeme decirle que Él ofrece varias cosas. Y dice allí el versículo 29, lo primero que ofrece es un yugo. Dice, pero ¿cómo así, pastor? Si Jesús me va a dar descanso, lo primero que me va a dar es un yugo, ¿cómo así? ¿No le parece que eso es paradójico? Si yo quiero descanso, quiero libertad, ¿cómo que me va a dar otra carga? Yo no quiero eso para mí, podría uno decir. Pero es que su yugo es fácil y ligera su carga. Su yugo no es algo común. ¿Sabe qué es su yugo? Su yugo es su señorío. Su señorío. El yugo significa que nosotros nos sometemos a Él. Por eso dice, pónganse mi yugo. Pónganse bajo mis órdenes. Pónganse bajo mi palabra. Tomen mi yugo. Tomen mi yugo. Nosotros nos cansamos porque a veces no nos hemos colocado ese yugo. Y no vivimos bajo el yugo del Señor. Y su yugo es su señorío. Su señorío. Hermanos, Jesús es Salvador. Él salva. Pero cuando Él salva, Él te llama a que estés bajo su señorío. Amén. Bajo su señorío. ¿Se acuerda lo que le pasó a ese endemoniado? Que nadie podía liberar, todo el mundo le tenía terror al hombre porque rompía las cadenas, mejor dicho, era una cosa terrible, nadie había podido dominarlo. Y se enfrentó a aquel que libera a todos los oprimidos y le dijo, en el nombre de Jesús, fuera, y lo hizo libre. Y dice que encontraron al hombre a su lado después, sometido bajo su señorío, bajo su señorío.
Las olas tempestuosas de la vida van a ser grandes, se van a levantar como un tsunami. Pero debes saber que debemos colocarnos bajo el señorío de Cristo para que esas olas no nos derriben. Bajo el señorío de Cristo. Pasamos pruebas, tribulaciones, muchas. Pero ¿y por qué estamos en pie? Porque estamos bajo el señorío de Cristo. Porque somos sus ovejas, ovejas de su prado. Él nos pasa por su vara, somos sus ovejas. Él tiene entonces el poder para salvar a todos aquellos que se acercan a Él. Pero debemos ponernos amorosamente bajo su yugo. Bajo su yugo. Desde que el Señor Jesús vino a la tierra, cambió el curso de las vidas de aquellos que recibieron su salvación. Aquellos que lo recibieron también rindieron sus vidas ante Él, mostrando así que el cristianismo es un estilo de vida en el que se recibe salvación por gracia, pero que también se somete al Señor por amor. Por amor. Reciba hoy el yugo del Señor. El Señor le dice hoy: venga a mí, yo le daré descanso de sus cargas pesadas, pero póngase mi yugo. Póngase mi yugo. Ese yugo tiene dos grandes bendiciones. La primera, ¿sabe? Ese yugo es un yugo que es compartido conmigo. Esta es una figura que tiene que ver con las yuntas de bueyes que araban la tierra. Y entonces era un yugo que se compartía entre dos bueyes. Y se les colocaba en el cuello y ellos iban juntos llevando ese rastrillo, arando la tierra para después sembrar las semillas. Y esa es la figura que el Señor quiere que entendamos. En la vida cristiana, para tener descanso, debemos llevar un yugo con Él. Con Él. Es decir, es compartido con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? La vida cristiana no es para que tú la vivas solo, sino con Él. Con Él. Somos acompañados todo el tiempo por Él. Todo el tiempo. Su presencia estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho que no nos iba a dejar huérfanos, que enviaría al Consolador para que estuviera con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Él dice que su yugo es fácil. ¿Por qué es tan fácil? Porque Él está con nosotros. Él comparte ese yugo. Me parece demasiado amoroso que Él, siendo Dios, se disponga a llevar un yugo conmigo, contigo. Me parece muy amoroso. Porque, hermanos, si nos dejamos poner el yugo de la religiosidad, de la ley, del pecado, nos vamos a trabajar el cuello tenazmente. Y vamos a estar heridos. Hasta que venimos a Él y Él rompe ese yugo y nos pone su yugo para que caminemos con Él. Para que caminemos con Él. Él viene a darnos un yugo compartido. Compartido. Él lleva contigo la carga. Él la lleva contigo. Tú no la llevas solo. Y número 2, ese yugo significa que Él es el que suministra las fuerzas para aquellos que toman ese yugo. A veces es increíble, pero cuando entendemos esta realidad de su yugo en nosotros, podemos sobrellevar las cargas de una manera que uno dice: ¿y cómo se pudo? ¿Y cómo soporté? ¿Y cómo avancé? ¿Y cómo descansé? Es más, ¿cómo pude dormir? ¿Sabe por qué? Porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Porque el Señor está llevando sobre Él el peso que tú no puedes llevar, que yo puedo llevar. Él lo lleva. Él lo lleva ahí. Y por eso ese yugo es compartido y es un yugo donde Él suministra las fuerzas para poder arar. Para poder arar en la vida. ¿Sabes? Jesús no se cansa, nosotros sí. Pero Él no se cansa. Él no se cansa. No podemos llevar este yugo en nuestras propias fuerzas. No podemos vivir la vida cristiana
en nuestras propias fuerzas. Por eso cuando nos cansamos hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame, me cansé. Ayúdame porque estoy agotado. Ayúdame, no tengo fuerzas. Ayúdame, me falta sabiduría. Ayúdame, Señor, porque tú eres mi fuerza. Tú eres el que llevas el peso de mi vida, Señor. Ayúdame, por favor. Así que Él nos da fuerzas a través de su Espíritu. Así que número 1, ¿qué nos da? Un yugo. Creo que ese yugo es bastante interesante. Bastante interesante que lo podamos entender y sobre todo que hoy lo podamos aceptar en nuestra vida. ¿Qué más nos ofrece? Dice allí en el versículo 29, pónganse mi yugo, ¿y qué más dice ahí? Déjenme ¿qué? Déjenme enseñarles. Déjenme enseñarles. Dice, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Hermanos, si hay una de las cosas que recriminaban el pueblo de Dios a los fariseos y a todos los sacerdotes de su época, era que en la gran mayoría eran demasiado duros. No tenían misericordia. Enseñaban y ponían cargas pesadas. Y no les importaba a la gente. Pero Jesús dice que Él nos ofrece su enseñanza. Él se convierte en el maestro amoroso para aquellos que vienen a Él y toman su yugo. Si tú vienes a Jesús, recibes su yugo, pero también recibes un maestro que te va a enseñar, que te va a capacitar para la vida cristiana. Pero no lo va a hacer con reto, lo va a hacer con amor y con paciencia. Con amor y con paciencia. Esa es la forma en la que Él nos enseña. Si yo, Juan Bermúdez, hubiera sido enseñado por los fariseos, Dios mío, ¿cuántos palos habrían quebrado sobre mi cabeza? Pero el Señor dice aquí que Él es humilde y tierno de corazón. Humilde y tierno de corazón. Los fariseos eran impacientes y severos a la hora de enseñar. Pero Jesús dijo, acepten mi enseñanza porque yo soy humilde y tierno de corazón. Meditaba en un libro que estoy leyendo de Charles Stanley y me sacó lágrimas, hermanos. Porque, ¿saben qué hizo Jesús cuando vio a Lázaro muerto? ¿Qué hizo? Lloró. Porque Él es consciente del dolor que nosotros pasamos. A Jesús le dolió. Si tú has llorado, Jesús ha llorado contigo. Si tú has sufrido, Jesús ha sufrido porque tú has sufrido. Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Pero Él dice acá que es humilde y tierno de corazón. Cuando tú te dispones a ser enseñado por Él, Él es humilde. Claro, Él es el Dios todopoderoso, omnisciente. Los cielos cuentan su gloria, pero Él es humilde a la hora de enseñarnos. Tan humilde que entró en un pollino de asno en Jerusalén. Dice que aquí viene tu rey manso y humilde. Él es humilde y Él es paciente con nosotros, que somos su iglesia. Es tierno de corazón. Yo creo que el libro de Sofonías dice que Dios a veces calla por amor. Que Él calla por amor. ¿Por qué a veces no habla? Porque a veces Él calla por amor. A veces su silencio es una invitación a reflexionar, pero Él calla por amor. Entonces, hallamos un yugo y número 2, hallamos su enseñanza. Todos aquellos que vienen a Él reciben un yugo y reciben a Jesús como maestro de sus vidas. Guiamos nuestras vidas por lo que Él nos enseña, por lo que Él nos dice. Y número 3, mire esto tan bello que recibimos. Dice el versículo 29, en la parte final, y encontrarán descanso para el alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Está descansada? Porque aquellos que vienen a Jesús reciben su yugo y su enseñanza, como consecuencia, su alma descansará. Amén. Su alma descansará.
Estamos a puertas de entrar en un tiempo de vacaciones. Y bueno, viajamos y qué alegría, qué bendición, me parece chévere. Pero tú puedes ir a cualquier parte, si no vienes a Jesús, tu alma no descansará. Tú necesitas venir a Jesús para que tu alma descanse. Tu alma encontrará descanso. Las almas que confían en Jesús para salvación tendrán verdadero descanso. Las almas que vienen a Jesús saben que estarán en paz con Dios. Las almas que vienen a Jesús disfrutarán de una exitosa y creciente vida espiritual. Las almas que vienen a Jesús saben que hay una morada que el Señor fue a preparar y tienen la seguridad de que en Jesús hay verdadera salvación. Hermanos, si hoy es el día en que Dios determinara que partiéramos de acá, podemos tener descanso. Porque ¿a dónde irá nuestra alma? A la presencia de Dios. Nuestra alma tiene descanso. Pero hay de aquellos que hoy en día no han venido a Jesús. Que sea la oportunidad hoy para llamar a estas personas a que vengan al Señor. Hermanos, el hombre halla descanso entonces en Jesús. Concluyamos. Si tú has caminado sin aceptar la invitación de Jesús, entonces hoy puede ser ese gran día. Ya no busques un sistema religioso. Busca a Jesús. Toma su yugo y Él te dará descanso. Amén. Si nunca has pisado una congregación cristiana, si nunca has leído tu Biblia, pero te han hablado de Jesús, que hoy sea el día en que tú vengas a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ya no esquives más su llamado. Ven a Jesús. Porque Él tiene descanso para tu alma. Ven a Jesús. Si tal vez tú eres creyente y te han enseñado a colocar por encima un sistema religioso, un pastor, un líder y apariencias y normas de hombres y te encuentras ya confundido y hastiado, también para ti es este mensaje. Hoy Jesús te invita a que vengas a Él. No importa cuántos años hayas sido tú cristiano, ven a Jesús. Ven a Jesús. Amén. Él será quien con su plenitud te va a enseñar. Permite que Jesús te enseñe. Toma hoy su yugo, ponte bajo su señorío, bajo su palabra y experimenta la libertad de aquellos que vienen a Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Y Señor, hoy reconocemos nuestra urgente necesidad de venir a ti. Venimos a ti. Venimos a ti. Señor, por favor ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, como dice el escritor a los Hebreos. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de ese pecado que hace que nuestra vida se vuelva una carga, se vuelva pesada, Señor. Por eso hoy venimos ante ti, primeramente porque tú eres un Dios que perdona. Tú eres amplio en perdonar, dice tu palabra. Venimos a ti, Señor. Y Señor, si nos hemos enredado, si tenemos cargas pesadas hoy por ese pecado, con pena, pero con fe, venimos a decirte, Señor, te entrego esta carga tediosa, pesada de mi pecado. Te la entrego, Señor. Señor, también te entrego, Dios mío, la carga que genera el ser consciente de mis pecados, pero sin venir a ti. A veces nos convertimos en personas que nos flagelamos, nos vimos flagelando espiritualmente. Me equivoqué, la embarré, pero no venimos a aquel que tiene poder para limpiar nuestras conciencias con su sangre. Hoy venimos a ti, Señor. No permitas tampoco, Señor, que caigamos en el error de un sistema religioso de hombres. No permitas que caigamos en eso, Señor. Porque a veces hay personas que se aprovechan de la inocencia,
y de la falta de madurez de muchos creyentes y los pisotean y les sacan el jugo, y cuando ya no les son útiles, no los determinan. Señor, tú no nos harías eso, porque tú en verdad nos amas, y por eso venimos a ti. No vinimos a la iglesia, vinimos a ti. Vinimos a ti, Señor. Señor, gracias porque nos enseñas, porque hoy nos dejas ver que eso es así. Señor, gracias en este día, Señor, recibimos de ti tu yugo. Y ya no queremos vivir bajo el yugo del pecado. Ya no queremos vivir bajo el yugo de la ley. Ya no queremos vivir bajo el yugo de una falsa religiosidad. Queremos tu yugo, tu señorío en nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos donde se quiera levantar cualquier cosa para que no usemos tu yugo, Señor. Gracias, Señor, porque tú compartes este yugo. Señor, yo te pido, ayúdanos a todos a llevar tu yugo. Tu yugo, Señor. Tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Tú caminas con nosotros en este camino contigo. Tú no nos has dejado solos. Tú vas con nosotros. Tú vas con cada persona que está aquí. Con cada persona que ha venido a ti. Tú vas con ellos. Ven con nosotros, Señor. Y Señor, danos las fuerzas para cada cosa que se nos presenta. A veces, Señor, nos sentimos avasallados. A veces nos sentimos contra la pared. A veces nos sentimos agotados y sin fuerzas. Pero hoy recordamos que tú vas con nosotros. Señor, toma hoy nuestras cargas. Toma hoy nuestro cansancio. Toma hoy nuestras batallas. Por favor, porque tú tienes las fuerzas para ayudarnos a ir contigo con este yugo. Señor, recibimos tu enseñanza. Porque aquel que viene a ti también debe recibirte como Señor y como Maestro. Tú eres el Maestro de nuestras vidas. Señor, dinos lo que debemos hacer. Déjanos y danos un corazón enseñable, un corazón humilde para recibirte, Señor. Un corazón humilde para atender tu palabra, Señor. Y gracias porque tú eres paciente y humilde de corazón. Gracias por tanta paciencia que has tenido conmigo, y gracias por tu paciencia con cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres paciente y eres humilde de corazón, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y queremos hoy tu descanso. Señor, gracias. Gracias. ¿Quién mejor que tú para traer descanso para nuestras almas? Señor, hoy ruego por aquellos que se sientan cansados, agobiados. Te pido, Señor, trae descanso para sus almas, para mi alma, para el alma de todos aquellos que están en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra.